Gobierno confirma acuerdo con varios de los laboratorios que tienen avanzada la vacuna contra el COVID-19, lo que aseguraría como mínimo la inoculación de la población de riesgo. Las compañías con proyecciones más optimistas esperan tener las pruebas listas en octubre o noviembre. La posibilidad de hacer viajes entre regiones a partir de la próxima semana fue recibida con optimismo por el impulso que puede provocar en la alicaída actividad económica. Pese a que aún no se conocen los detalles, algunos alcaldes, sin embargo, la calificaron como temeraria. En Coyhaique buscan a los asistentes a un cabaret que se contagiaron con COVID-19. Hasta el momento se trataría de una treintena. Los responsables dicen que es un restaurante y que fueron fiscalizados a las 3 de la tarde. Nuevo mapa de Argentina. Atención a las relaciones con Chile. Ahora, con la nueva cartografía que será usada en todas las escuelas trasandinas, aparecen bajo su dominio aguas submarinas, con lo que extenderían su soberanía en 350 millas. La noticia provocó rechazo transversal entre los parlamentarios chilenos. Y se armó, el Rey ya es oficialmente jugador del Inter y como era de esperar, Alexis le dio la bienvenida en su nueva casa. Tras 13 años, la dupla de La Roja vuelve a encontrarse en un club bajo la misma camiseta. En tanto, Colo-Colo ya está en la burbuja sanitaria en Brasil para jugar mañana por la Copa Libertadores. Esto y más en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a las noticias en esta jornada en la cual el gobierno anunció convenios para acceder al menos a 30 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. A una reserva de dosis realizada con Oxford AstraZeneca se suma un acuerdo con Pfizer-BioNTech, otro de los desarrolladores que está en una etapa avanzada. En caso de resultar exitosa las pruebas de este cronograma de vacunación, se iniciaría el 2021 para los grupos de riesgo. Desde el primer día de este año, la carrera va contra el tiempo, pero aún no hay éxito. Ningún país ha podido descifrar cómo anular el COVID-19, aunque a lo menos hay 9 desarrolladores que llevan la delantera y están en fase 3 realizando ensayos clínicos. Todas las compañías que están trabajando en estos procesos de producción y de traer alternativas están tratando de hacer lo más equitativa posible esa distribución. La ventaja que tenemos es que estamos utilizando una tecnología muy innovadora que nos permite ir trabajando con una agilidad también en los temas de producción, y Pfizer ha establecido un compromiso de poder tener 1.300 millones de dosis disponibles para 2021. La alianza Pfizer con BioNTech es una de las que va bien encaminada. Y eso a Chile le conviene porque, de acuerdo al gobierno, este laboratorio ya aseguró 10 millones de dosis para nuestro país. Esta vacuna está ya en fase 3, está muy avanzada. Está previsto que se recluten 44.000 sujetos y ya son 30.000 los que están reclutados, con lo cual esperamos que en pocas semanas, estamos esperando para final de octubre, que tengamos ya datos sobre la efectividad de la vacuna que nos permitan hacer un sometimiento para una aprobación de emergencia de la FDA. La diplomacia sanitaria se ha movido con mucha intensidad en estos días. La OMS propició que a través de la alianza COVAX, 156 países se comprometan a no acaparar las primeras vacunas y distribuir de manera equitativa. Así, independiente del laboratorio que las fabrique, Chile aseguró 8 millones de dosis. Nuestro objetivo es tener 2.000 millones de dosis de vacunas disponibles para fines de 2021. Nos alienta ver que un gran número de países se inscribieron en COVAX, pero es solo una décima parte de los 35.000 millones de dólares que necesitamos. El presidente Piñera detalló que además de la alianza con COVAX y Pfizer, Chile aseguró más de 14 millones de las vacunas que desarrolla Oxford AstraZeneca y espera cerrar un acuerdo con Sinovac Biotech. Recordemos que en nuestro país hay otras vacunas que contarán con chilenos para sus ensayos clínicos. A Sinovac se suma CanSino y Janssen de Johnson & Johnson. En primer lugar, vamos a vacunar a la población más vulnerable y de mayor riesgo, que son 5 millones de chilenos y que equivalen a más de un cuarto de la población de nuestro país.
Esta prioridad incluye a los trabajadores de la salud, a los mayores de 65 años, a los enfermos crónicos. La Universidad Católica, la Chile y la de la Frontera colaboran también con sus científicos y ya comenzaron los primeros ensayos preclínicos. Esto es en etapas de experimentación en modelos de base, así como en modelos in vitro, que apuntan a determinar las características y propiedades de estas vacunas candidatas. Estos estudios preclínicos se pueden considerar estudios clínicos en personas, lo cual esperamos pueda realizarse a partir del próximo año. Llegar a la fase 5 y tener la vacuna, al menos para la población de riesgo, es una posibilidad para el primer semestre del 2021. Al menos así lo plantean con optimismo desde algunos laboratorios. Están ya muy cerca de comenzar a escribir el último capítulo de esta pandemia. Se lo contábamos en nuestros titulares, ha generado polémica la publicación de un nuevo mapa argentino promovido por miembros del gobierno de Alberto Fernández. Este mapa, fíjese, extiende en más de 350 millas su plataforma continental para reforzar su presencia en la Antártica, lo que fue rechazado por la Cancillería chilena. Parlamentarios de nuestro país exigieron una nota de protesta. Se reavivan las diferencias entre Chile y Argentina. Nuevamente la soberanía de los territorios de ambos países es tema de discusión. Un nuevo mapa trasandino desató la polémica, uno que establece más territorio y que pronto será distribuido y estudiado en todas las escuelas del país. Argentina unilateralmente con él extendió su plataforma continental y con ello prolongó su soberanía sobre las aguas submarinas para fortalecer su presencia en la Antártica. A fines del año pasado, el presidente de ese país, Alberto Fernández, había adelantado la ofensiva trasandina. Defenderemos nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, la plataforma continental, la Antártida Argentina y los recursos naturales que estas extensiones poseen porque pertenecen a todos los argentinos. Este era el antiguo mapa de la República Argentina, en color celeste su plataforma continental. Sin embargo, el nuevo mapa publicado en medios de comunicación y difundido por ministros de Estado extendió en más de 350 millas su soberanía, lo que se aprecia en color azul. Un territorio que Argentina argumenta le corresponde desde hace años, incluso en 2009 hizo la presentación de este mapa a Naciones Unidas. En respuesta, en 2016, Chile manifestó ante el organismo su desacuerdo con las aspiraciones de extensión de su plataforma en la zona antártica, porque choca con la reclamación que Chile tiene sobre ese continente. Por eso el canciller Andrés Alamant rechazó esta nueva cartografía. En lo que dice relación con la Antártica, Naciones Unidas no se pronunció porque no tiene competencia para ello. Y en cuanto a la media luna que reclama la República Argentina, consideramos que es una presentación inoponible a nuestro respecto y que en consecuencia la rechazamos. La media luna a la que se refiere el canciller es este territorio austral que el gobierno argentino anexó. En agosto de este año, el embajador de Argentina en nuestro país visitó La Moneda y el tema lo puso sobre la mesa cuando se entrevistó con el vocero de gobierno. Le genera mayor espacio y cobertura hacia una proyección antártica y genera también un mayor espacio de un mar que soberanamente corresponde a Chile. Y eso no solamente tiene que ver con el control del paso de buques que están por ahí, sino que tiene que ver con la soberanía efectiva que reclama nuestro país en toda esa zona. El nuevo mapa publicado por Argentina fue rechazado transversalmente por los parlamentarios chilenos, quienes llamaron a Cancillería a emitir una nota de protesta. La Cancillería, a través de los canales diplomáticos con Argentina, le ha representado nuestra opinión sobre el alcance jurídico del Tratado de Paz y Amistad. Ese mapa es completamente inoponible. Le pedimos a la Cancillería que pueda mandar una nota de protesta a Argentina. Nuevo mapa argentino que se extiende a una zona rica en recursos pesqueros con ubicación estratégica. Cartografía que también reubica sus territorios y Tierra del Fuego quedaría en la mitad del mapa del país. Una nueva polémica que no está zanjada y que tensiona la relación entre ambos estados. Atención, porque a partir del lunes las comunas que estén en fases 3, 4 o 5 van a poder realizar viajes interregionales. Es un anuncio de muchos que más allá de la segunda vivienda esperan, por ejemplo, poder trasladarse para ver a familiares, a seres queridos en otras regiones del país. Lo vemos, los detalles, en la siguiente nota. ¿A dónde viajar? Reñaca. Nueva Imperial, Temuco, la novena región. ¿Quién vive allá? Mi hija. ¿Hace cuánto tiempo que no la ve? De marzo.
Me gustaría viajar así por 2 días a Viña. ¿No ha podido ver a familia en mucho tiempo en esta pandemia? Lamentablemente, a toda mi familia. ¿Dónde vive su familia? En Viña del Mar, justamente. Para muchos, viajar es una necesidad que tienen hace tiempo, simplemente para ver a sus familiares o seres queridos en otras regiones. Yo hace tiempo que no veo a mi hija, ella está solita. Ella estudia allá y no ha podido tampoco venir para acá. Así que sería buena la opción para ir un par de días. A nosotros nos hace falta nuestros familiares, reencontrarnos con ellos, abrazarlos. Uno puede hablar todo lo que quiera, pero no está la forma de abrazarlo, de sentirlo al lado. Cordones sanitarios y otras disposiciones que finalmente prohibieron los viajes durante meses para así mantener la distancia social, pero de la manera más gráfica, situación que desde el lunes cambiará. Se va a permitir el traslado interregional entre comunas que estén en etapa 3, etapa 4 y etapa 5. Con este anuncio se abrió una opción para quienes quieran trasladarse a otras partes del país, pero bajo ciertas condiciones. Solo podrán sacar el permiso las comunas que estén en fase 3, 4 o 5. Por ejemplo, si vivo en Providencia, que está en fase 3, podría viajar a Valdivia, que está en fase 4, como también los habitantes de Valdivia podrían sacar este permiso para viajar a Providencia. Una maravilla. Ojalá que nos podamos desconfinar lo antes posible para que la economía empiece a progresar nuevamente. Las comunas que estén en fase 1 y 2 no podrán acceder a este permiso. Si vivo en Santiago, que está en fase 2, no puedo viajar a Los Ángeles, que está en fase 3, como tampoco podrían viajar las personas que vivan en esta comuna a una que esté en fase 2. Bueno, no se pudo, pero ya vendrán tiempos mejores. Una medida que además podría impulsar la reactivación del turismo. ¿Cómo se define un viaje turístico? Es cuando uno pernocta o aloja fuera de su región por más de una noche, ya sea en la casa de un familiar, en una segunda vivienda, o pernocta, por ejemplo, en un hostal o en un hotel, y la verdad es que esto va a generar tiraje turístico también. Nos parece una medida temeraria. ¿De qué sirven todos los cordones sanitarios? ¿De qué sirven todas las fiscalizaciones a la entrada de la región de Valparaíso? ¿De qué sirve todo el esfuerzo que hemos hecho durante estos meses? Precisamente para evitar la llegada masiva de personas a la región y de esa manera evitar la movilidad y el aumento de los contagios. Yo cuando hablé en la sucursal de Tomé, dijeron que ellos al menos guardaban un espacio de uno con otro. ¿Ya? Incluso le pregunto a él pensando que él no venía acá, porque al fin y al cabo en una fila de banco mantenemos mayor distancia que lo que estamos manteniendo ahora. El reclamo de esta pasajera en un bus es el temor de muchos, que sanitariamente no estén las condiciones para reactivar de manera masiva los viajes, especialmente en buses, donde el distanciamiento es impracticable. El distanciamiento o no cumple con las reglas que realmente son necesarias, te va a hacer incómodo, te va a hacer inseguro viajar en bus. ¿Tú prefieres no viajar? No viajar, no. Mantener las ventanas abiertas y circulando el aire es una buena recomendación también. Evitar el uso de aire acondicionado, especialmente si es que está en el sistema de recirculación de aire. Disminuir el índice de ocupación. Lo ideal es que por fila de asientos solo vaya un pasajero. El riesgo de viajar en bus es ese. El problema es que bloquear un asiento por medio es solo una recomendación para operadores, no una exigencia sanitaria como si lo es sanitizar y usar mascarilla durante todo el trayecto. Los buses son fiscalizados por la autoridad sanitaria, ya sea en la partida, puede ser en terreno, ¿no es cierto?, en el trayecto o en la llegada, que cumplan con todas las medidas sanitarias correspondientes para evitar lo que decimos que es un brote. Lo otro, que las personas que van arriba del bus tienen que cumplir con la normativa y estar siempre usando la mascarilla. Durante el balance de mañana miércoles se especificará en detalle el funcionamiento de este permiso. Aún hay varios puntos que aclarar para que la medida no signifique en unas semanas más el retroceso de las cifras sanitarias. Existe preocupación en Coyhaique, región de Aysén, por un brote de al menos 30 casos de COVID-19 que se produjo al interior de un cabaret. Además, lo complicado para trazar el virus es que los asistentes no quieren reconocer su visita a este lugar. Mire. Las autoridades y los que conocen la zona dicen que este local es un cabaret. Los que trabajan ahí dicen que es un restaurante. Lo cierto es que acá entre el 3 y el 6 de septiembre, al menos 30 personas, entre clientes y trabajadoras, se contagiaron de COVID-19. Es restaurante, no es cabaret. Le arrendé a la niña esta que le arrendé yo, ella trabajaba su hora de trabajo nomás.
y no que vinieron que empezó a trabajar después del toque de queda. Desde que comenzó la pandemia, la región de Aysén fue la primera en registrar una zona en cuarentena. Era Caleta Tortel, por un ciudadano británico que llegó infectado en un barco. En el recinto asistencial contagió a un funcionario de la salud. Menos de un mes duró la restricción porque los casos estaban controlados, había trazabilidad y no superaban 1 o 2 positivos. Pero en septiembre todo cambió. Por ejemplo, este martes se registraron 20 casos nuevos, de los cuales 12 corresponden a contactos estrechos de los positivos previamente informados y 8 están en investigación epidemiológica por la UTA del Servicio de Salud Aysén. De los que asistieron a este lugar conocido primero como Las Conejitas, ahora como Sabor Restobar, pocos han admitido haber estado ahí, por lo que la trazabilidad se complica. Aquí es inaceptable lo que ha ocurrido. No ha habido fiscalización, no ha habido un control. El desconfinamiento, en definitiva, da la impresión que falló. El llamado al gobierno es a que nos establezcan una cuarentena para poder cortar la cadena de contagios y así evitar que nuestro sistema de salud tan vulnerable colapse. Tras la instalación de medidas sanitarias, tras el decretar la prohibición de funcionamiento para este establecimiento, días posteriores se encontraron 2 locales de similares características funcionando en horario de toque de queda, a los cuales también se les instruyó prohibición de funcionamiento. Desde el inicio de la pandemia, la región registra 255 casos y actualmente hay 111 activos. Falta fiscalización, falta. Y así como estamos, deben de poner cuarentena. Porque hay mucho, ¿cómo se llama? No, la gente no se cuida. Mira la enfermedad como que es algo normal, ¿no? Estábamos bien en Coyhaique y ahora resulta que está la escoba con los casos. 977 personas están en cuarentena, algunos a la espera de resultados PCR, otras por contacto estrecho o porque ingresaron a la zona por el cordón sanitario. En la mayoría, los afectados reconocen haber estado en eventos sociales. El controvertido pastor de Bajos de Mena, José Salgado, estamos hablando, conversó largo y tendido con 24 horas. Durante esta conversación respondió a los cuestionamientos por haber ejercido, por ejemplo, cultos religiosos que derivaron en un masivo contagio de COVID-19. También tuvo palabras por la denuncia que hay en su contra por una millonaria estafa. Mira lo que dijo. Yo me llamo José Alfredo Salgado Mancilla, el pastor José Alfredo Salgado Mancilla. Tengo que alabar al Dios de la Escritura. Estoy aquí dando la cara. Hechicería, macumbería, tarotismo, brujería, aleluya. Pastor Chanta. José Salgado, me siento estafado. Yo me quiero hacer responsable de lo que yo debo. Soy capaz hasta de vender un lautito que está ahí. El cuestionado y polémico líder religioso de Bajos de Mena rompió el silencio. Yo nunca, jamás voy a querer infectar a una persona. Alega inocencia por lo que pasó en abril, cuando hubo un brote masivo por uno de sus cultos. Y si usted me dice que soy el único, ¿cuántas iglesias no hacían culto? Porque estaba recién llegando. Jamás lo imaginamos, jamás yo me imaginé que a mí me iba a dar el coronavirus. Cuadro que lo dejó 26 días internado en la UCI. Yo vi el cielo. Yo subí al cielo y vi un templo y yo iba a entrar y no entré. Yo creo que hubiera entrado, el Señor me hubiera llevado. Pero al recuperarse volvió con esas famosas ceremonias que tanto se ha insistido. No se deben hacer, estamos en pandemia. Pero allá tenéis que dar toda la losa. Las personas que ustedes vieron fueron las personas que viven conmigo, que yo no puedo hacer culto porque estamos en pandemia. O sea, usted dice que no está mal este tipo de reuniones aunque haya más de 10 personas. Es que yo no he hecho reunión, lo que hago yo programa online. Solamente le quiero mostrar un video. Estamos viendo que acá están todas las personas. Hay abrazos. Sí, porque no, es que son hermanos que viven conmigo, que están sanos, que ellos no están enfermos.
Esa es su manera de ver las cosas, pese a que hace 2 semanas la autoridad sanitaria ya le levantó un sumario y clausuró su templo de Puente Alto. ¡Qué misericordia, Señor! ¡Claro que misericordia! ¡Me piqué! Sumada a todas sus controversias, esta familia lo denunció por el no pago de luz y agua del departamento que le arriendan en Bajos de Mena. La deuda supera los 8 millones de pesos. Hay pastores y hay lobos rapaces. Un pastor tiene que ser justo, real, no estar estafando porque él está lucrando con el departamento. No soy un ladrón, no soy un sinvergüenza, no soy una persona que tenga que arrancar de la justicia. El pastor José Salgado hizo un mea culpa al respecto. Pidió disculpas a una familia que ya no da más de la impotencia. Con la mano en el corazón hizo un compromiso. Quiero decir que yo me quiero hacer responsable de lo que yo debo, de lo que del contrato dice para adelante, de lo que yo debo. Soy capaz hasta de vender un autito que está ahí, un auto que no es 0 kilómetros, un auto no es del año, pero... El pastor Salgado ahora se está comprometiendo a pagar la deuda con esta familia. A pagar. Y no es llegar y actuar contra la ley. Hacer estos ritos en pandemia y no cumplir con el aforo obligatorio puede costarle bastante caro al líder religioso. Y no solo hablamos por una multa. Desde Fiscalía nos comunicaron que están cerca de recibir otro resultado. La Fiscalía de Puente Alto está a la espera de las últimas diligencias de parte de la Policía de Investigaciones para definir el futuro procesal de la causa. En caso que estas conductas se vuelvan a reiterar, los antecedentes serán sumados a la investigación en curso. Debido a sus actos, la Seremi de Salud citó a Salgado a presentar sus descargos con fecha 21 de septiembre de 2020. El documento lo demuestra. El pastor no asistió. Hay un documento de acta sin descarga. No. Sin descarga. Está en descargo. ¿Usted fue a la Seremi ahora? Sí, porque mi esposa mandó un correo, le dijeron que mande un correo. Dio su respuesta vía correo, asegurando que dentro del lugar no se realizan cultos religiosos, aunque hay pruebas que cuestionan aquello. Este es el pastor José Salgado, el que ayuda a los pobres, el que ayuda al necesitado, el que ayuda al desvalido. No voy a dejar de hacerlo. El pastor dio su testimonio, quiso ser transparente, reconoce que cometió errores y dice que sus últimos cultos fueron en presencia de solo gente que alberga en su hogar. Si hubo desaciertos graves en sus acciones, eso lo deberá resolver la justicia y la autoridad sanitaria en los próximos días. Fuiste a la cárcel por papito corazón, al que me dio la vida, al que me bendició con la vida eterna. Gloria. Cambiamos de tema para contarle que el gobierno defendió la gestión de Jaime Mañalich y aseguró que el exministro salvó vidas. Esto luego que se iniciara en la Cámara de Diputados la tramitación de la acusación constitucional en su contra. La acción ha sumado apoyos de los miembros de la oposición que habían manifestado algunas dudas. Recibió decenas de cuestionamientos por la fecha de su presentación, pero aún así, la acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, inició su tramitación en el Congreso y lo hizo con este hito, el sorteo de los 5 diputados que analizarán los argumentos, 2 oficialistas y 3 de oposición, algunos no muy contentos con el azar, otros quitándole piso a la acción. Hoy día, desgraciadamente, en los últimos años, esto se ha transformado en una especie de deporte. El hecho de andar acusando permanentemente a ministros, esta acusación, y como muchos lo han dicho, tiene varios vicios. Yo creo que hay mérito suficiente y no es un deporte, como dice mi colega Pérez, hacer acusaciones constitucionales. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que lo ha hecho mal en el estallido, lo ha hecho pésimo al inicio de la pandemia, lo hizo pésimo en el paro de los camioneros, entonces ¿qué esperan? Acusación que formalmente ya está en curso y que ha generado críticas. La Moneda, como ha ocurrido desde que se anunció el libelo, nuevamente se cuadró con Mañalich y su gestión. Generar acciones de carácter político, de carácter judicial por eventuales errores, a mí me parece que demuestra que no hay un sustento. El ministro Mañalich, como todo el aparato de salud en nuestro país, salvó vidas. No sorprende de nada que sigan tratando de enlodar una gestión. Me parece inaceptable que sigamos perdiendo el tiempo en peleas políticas.
Defensa a la gestión de Mañalich, oficialismo que debe convencer a los indecisos de la oposición. Algunos de ellos no estaban de acuerdo con el fondo de la acción, otros habían mostrado disconformidad por la oportunidad de esta presentación. Sin embargo, los dichos de la jefa de la División de Planificación Sanitaria del MinSal, Joana Acevedo, provocaron cambios. Ante la Fiscalía, ella aseguró que en medio de la crisis se creó un sistema paralelo de conteo a cargo de la jefa de gabinete del propio exsecretario de Estado. Entonces, ella decidió armar un sistema paralelo para llevar la información pública, que era llamar por teléfono a las Ceremis para que le informaran de los casos. Declaraciones publicadas por T13 en medio de la investigación por las muertes provocadas por el COVID-19. El supuesto ocultamiento de información es uno de los fundamentos de esta acusación. En marzo o abril las diferencias eran mínimas. Sabían 2 o 3 daba lo mismo, porque al día siguiente se compensaba. Pero cuando fueron 90 fue el hito que marcó el inicio de las diferencias, que comenzaron a crecer día a día, superando los 30.000, cuando el ministro Mañalich dejó el MinSal. Sin duda alguna que está bien aplicada, en este caso, la responsabilidad política del exministro Mañalich, y por eso de forma unánime la bancada del PPD desde ya anuncia su voto a favor en la sala. Mire, la bancada del Partido Socialista no firmó esta acusación constitucional, pero siempre ha señalado que va a apoyarla. Acusación en la que además se responsabiliza a Jaime Mañalich de infringir la Constitución por poner en riesgo la salud y vida de la población, libelo que será analizado en las próximas semanas antes de llegar a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que debiese votar cerca del 15 de octubre. Y en la comuna de Providencia, polémica ha generado en las Torres de Tajamar una circular que envió la administración ordenando a los vecinos que retiraran de inmediato todos los letreros feministas o políticos desde sus ventanas. No solo eso, les dieron un plazo de 24 horas y los amenazaron con multas si no los sacan. Verónica Moscoso tiene los detalles, mire. A lo lejos se ven los mensajes y lienzos que cuelgan desde las ventanas de estas torres, ubicadas en una posición estratégica en la comuna de Providencia. Frases que hoy tienen divididos y enfrentados a los vecinos y a la administración. Uno es dueño de poner lo que quiera, si quiere poner banderas chilenas, si quiere poner una bandera de otro país, lo que quiera poner, si es un espacio que es de uno, que uno lo paga. Porque se ve feo, no me gusta. No me gusta porque eso se presta para que, ya sea del rechazo o del apruebo, puedan, qué sé yo, tirar algún proyectil, alguna cosa, porque así es. Pero lo que más desató la furia de los vecinos de las Torres Tajamar fue este correo electrónico que envió la administración de madrugada, exigiendo el retiro inmediato de cualquier consigna puesta en ventanas o espacios comunes. Le dieron un plazo de 24 horas para sacar absolutamente todo. Esa es una determinación que toma la administración, porque la verdad es que creo que no le han preguntado a nadie, por lo menos a nosotros nos han venido a preguntar. ¿Te preguntaron alguna vez? No, nunca, no, acá no hay dicho nada, digamos, al contrario, digamos, cada cual puede expresar lo que quiera. Pero estos letreros tienen una explicación y también autores. Fueron hechos por un grupo de vecinos que forman parte de un cabildo creado post-18 de octubre, desde donde han surgido varias iniciativas. Que estos carteles los pintamos en marzo, los tenemos colgados desde marzo. Y desde marzo a la fecha no se nos había dicho nada oficialmente. Pero de ahí a que nos den un ultimátum de 24 horas es súper arbitrario e innecesario. Los amenazaron con multas y además tendrán que retirar estos carteles de la huerta comunitaria porque, según la administración, perjudican el valor arquitectónico y patrimonial. En una parte dentro del mail salía que era quitarle plusvalía al lugar, y yo siento que como comunidad lo que más hemos hecho es darle plusvalía a este lugar, sobre todo con las acciones que hemos hecho. Armamos un huerto hermoso con los niños. Hemos hecho un montón de acciones que, más que quitar plusvalía, dan plusvalía a este lugar. Pero los propietarios sostienen que en estas torres hay problemas mucho más graves y más urgentes de los que preocuparse. Tenemos problemas de ascensor, tenemos problemas con las bombas de agua, que de repente, tipín 10 de la mañana, el agua se corta y nos avisan y no nos llega el agua hasta en la noche. Tenemos N problemas con la administración, muchos problemas. Los vecinos nos muestran este ascensor. Está con una banca cruzada para que no lo ocupen. Aseguran que está malo hace un año. Y aquí los ascensores pasan malos casi todos los meses. ¿Ya? Las matrices se están reventando completas. También reclaman por los gastos comunes. Dicen que son excesivamente altos. Pago 197.000 pesos al mes y somos 2 personas.
desorden tremendo en esta administración. Cobros de aguas de más, cobros de luz. Le pedimos una entrevista al administrador, nos citó a su oficina, pero cuando estábamos ahí se excusó de hablar. Consultamos al Colegio de Administradores de Chile para que nos explicaran quién tiene la razón. Cada edificio o cada comunidad tiene su propia reglamentación. Por lo tanto, lo más probable es que allí, suponiendo, deba salir o deba establecer que no se pueden poner carteles hacia la calle o incluso pintar la fachada de su balcón, por ejemplo, de otro color. Incluso puede establecer hasta el tipo de cortina y el color de cortina que tú puedes tener en tu departamento. En el caso de estas torres, el reglamento de espacios comunes en uno de sus artículos establece que no se pueden poner letreros en el exterior de los departamentos sin la autorización de la administración. El que lo haga se expone a una multa de 56.000 pesos. Un antecedente a tener en cuenta, sobre todo en estos días en que el rechazo y el apruebo están en plena campaña. El ministro de Educación descartó la posibilidad de que se cierre el año de forma anticipada producto de la pandemia. Hizo un llamado a los sostenedores a retornar a clases si las medidas sanitarias lo permiten, medida que fue criticada por el Colegio de Profesores y la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Cuáles son las medidas sanitarias que van a tomar? Es como lo más importante. ¿Cómo lo van a hacer con el tema de separar a los alumnos que no estén como tan juntos todos? ¿Quién me asegura que mi hijo no se vaya a infectar? Son las dudas de los padres a más de 6 meses del inicio de la pandemia. 2 trimestres escolares sin clases presenciales, el retorno a las aulas, la gran interrogante. Hoy el titular de la cartera zanjó la discusión que divide al gremio de profesores y al gobierno. Para el Ministerio de Educación no existe ninguna posibilidad de poner término anticipado al año escolar. El ministro de Educación vuelve a insistir hoy día con esa tosudez que nos tiene acostumbrados en un retorno a clase, en forzar un retorno a clase, a pesar de que evidentemente no están las condiciones. A 3 meses del cierre del año, el gobierno busca que las comunas en fase 3 y 4, si las condiciones sanitarias lo permiten, se concrete un regreso de forma gradual, segura y voluntaria a las salas de clases. El principal argumento, la brecha de educación y la deserción escolar. Como consecuencia de la pandemia, podemos llegar a tener del orden de 80.000 niños y jóvenes que abandonen el sistema escolar este año. Eso significa prácticamente triplicar la tasa de deserción escolar a la cual estábamos acostumbrados. Solo 42 establecimientos han retomado las clases presenciales en todo el país y más de 120 están siendo evaluados por los organismos de salud en fase 3 y en fase 4. El visto bueno lo da el Ministerio de Educación. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades solicitan al ministro recursos antes de iniciar la reapertura de los establecimientos. Los colegios no están preparados, los establecimientos les falta mucha infraestructura para recibir a los alumnos. Los colegios no se están preparando esas condiciones, ni tienen los recursos materiales y no las pueden preparar de un día para otro esas condiciones que permitirían esa gradualidad. Desde el ministerio señalaron que cada colegio dispone de estos kits sanitarios y recalcaron que las subvenciones se han entregado en pandemia. Además existe un proyecto en el Congreso que busca mantener estos pagos sin importar la asistencia en este periodo. Los sostenedores tienen, al igual que el Ministerio de Educación, una obligación frente a sus alumnos, y es la de resguardar el derecho a la educación de sus comunidades. Son 40 niñas por sala, en un liceo donde hay más de 1000 niñas. ¿Van a tener el espacio para todas? Sería ideal que ingrese por los niños. Yo ahora veníamos hablando lo mismo, echa de menos el colegio. Algunos sostenedores ya trabajan con la comunidad para resolver las inquietudes ante un eventual regreso a clases. Hemos visto en los últimos días una mayor disposición de las familias por enviar a sus hijos al colegio, cosa que hasta hace unas semanas atrás no existía. Apertura que sigue generando debate en la comunidad y en el gremio. Regreso a clases seguro, gradual y voluntario, que aún está vigente para este 2020. La crisis social en Colombia sigue aumentando. Miles de personas protestaron este lunes en varias ciudades del país exigiendo justicia por la muerte del abogado Javier Ordóñez, ocurrida a manos de la policía. Además de cambios en educación y economía, sectores fuertemente afectados por la pandemia. La represión de la guerrilla también remece al país.
La ciudad de Bogotá se ha convertido en el centro de masivas protestas. Este lunes, varios grupos liderados principalmente por jóvenes se movilizaron por las calles de la capital. Sus exigencias eran variadas, pero la principal es la sed de justicia por la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien falleció bajo custodia policial. Yo lo hago porque simplemente siguen órdenes, están siguiendo órdenes y yo no me voy a igualar a la Policía Nacional y al SMAT para matar mi pueblo. No, yo lucho. Las manifestaciones estuvieron marcadas por episodios de violencia que recibieron de vuelta una fuerte represión policial que ya deja 13 muertos en las protestas. La muerte de Ordóñez, ocurrida el 9 de septiembre, desató un descontento generalizado en el país. La presión social finalmente logró la detención de los 2 oficiales involucrados, quienes enfrentarán cargos criminales por sus acciones. Yo veo hoy con agrado que las instituciones funcionen, que se hayan producido las capturas de quienes deshonraron el uniforme, pero además que nuestra fuerza pública siga gallarda, defendiendo siempre el interés nacional. Pese a la detención, las manifestaciones de este lunes pidieron elevar a tortura los cargos que enfrentan los uniformados. Esto tras la publicación de un polémico video donde se puede ver al abogado en sus últimos momentos de vida, visiblemente desorientado y golpeado. Y esta imagen a mí nunca se me va a borrar de la mente, porque cuando tratamos de sentarlo en la silla de ruedas, él quedó así. Quedó así. Además de la muerte de Ordóñez, los colombianos exigen al gobierno controlar la violencia desatada en algunas ciudades rurales a manos de grupos paramilitares. En los últimos meses han asesinado a cerca de 20 personas, 6 de ellas este fin de semana en la región del Cauca. E insistimos en la urgente necesidad de erradicar los factores de violencia que afectan los derechos y ponen en constante peligro la vida de los colombianos. Los colombianos exigen mejoras en economía y educación, sectores fuertemente afectados por la pandemia. Acusan al gobierno de no estar manejando de manera correcta la crisis sanitaria. Estoy protestando por mis derechos, porque estoy cansada de que no sean justos con nosotros. Estoy cansada de que ni siquiera tengamos una educación decente. Los elevados niveles de violencia que han vivido los colombianos durante las últimas semanas llevaron a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interviniera, sumándose a las peticiones sociales que exigen cambios en el país. Y de vuelta a nuestro país, en Pirque investigan a un grupo de guasos que durante las fiestas patrias se organizaron un rodeo particular sin respetar las restricciones sanitarias. Un vecino que denunció recibió la furia de los asistentes. Ellos hicieron un rodeo clandestino, con más de 20 asistentes. Y las imágenes que yo entregué, ahí se nota. Finalmente nos empezaron a piedrar la casa, porque seguramente se molestaron porque les terminamos el rodeo ese día. La casa de Fabián está ubicada a no más de 50 metros de una medialuna privada. Eso ha generado una serie de conflictos vecinales que derivó en su denuncia sobre esta masiva actividad. El video corresponde a la mañana y mediodía del viernes 18 de septiembre, sector El Principal de Pirque. Según dice, habían más de 20 personas reunidas en ese recinto. Prácticamente tenían un rodeo con fiesta. Al final tenía, allá donde se ve una cajita, tenían para hacer asado. Pero todo eso se les suspendió ese día. ¿Y se veían medidas de seguridad sanitaria? No, cero. Y después empezaron a juntarse, pues. Empezó a llegar más gente, más guasos, y empezaron a correr, pues. La actividad comenzó cuando desde un camión 3/4 bajaron más de una decena de animales. Luego algunos asistentes empezaron a correr, otros se encontraban sobre los caballos a la guaite, los demás acorralaban a los animales o simplemente miraban. Y así fue avanzando la jornada, hasta que pasado el mediodía ya no quedaba casi nadie. Fabián había hecho la denuncia, lo que al parecer molestó a los participantes. Y en ese momento ellos se acercaron a la casa de nosotros, nos apedrearon la casa y los perros fueron corriendo a la cerca a ladrarle. Me tajearon un perro y lo picanearon. Mira cómo dejaron al perro. Miren. Tajearon al perro. Están tirando piedra. Seguramente se molestaron porque les terminamos el rodeo ese día, como la entretención. No podemos vivir acá, en estas condiciones.
Todos los días lo mismo, todos los días levantan polvo. Según Fabián y su familia, las actividades en esta media luna se han realizado durante toda la pandemia. Sin embargo, el problema directo es el polvo que levantan. No podemos disfrutar, no podemos abrir una ventana. El patio está cubierto de suciedad, incluso dentro de la casa, conflicto que ya escaló a la agresión que denuncian sufrió su mascota y los piedrazos. Ahora está asquerosamente sucio por el tema del polvo. De hecho pueden ver aquí la mesa está toda llena de polvo, los pisos, dentro de la casa también. Los antecedentes están en manos del municipio y carabineros. La actividad se realizó en una comuna sin cuarentena, pero con cordón sanitario en Fiestas Patrias, donde además se aplicó el plan Fondéate en tu casa. Hay gente que no entiende que estamos en una pandemia y que como estamos en una pandemia debemos cuidarnos. Y parece que el día domingo llegaron más guasos y entonces se ha pedido al juzgado policial local notificar a los organizadores, a los dueños de la parcela, por no cumplir las normativas sanitarias. En definitiva, el municipio no cursó infracciones el viernes, habían solo 8 personas a su llegada. Situación similar ocurrió cuando fue Carabineros quienes advirtieron de las restricciones. Las actividades de Fiestas Patrias estaban suspendidas con respecto al tema de los rodeos. No estaba permitido 20 personas y más si es un recinto privado. El instructivo de gobierno autorizaba solo 5 personas, familiares. En conversación con los organizadores de esta actividad, aclararon fuera de cámara que fue solo una junta familiar, aunque reconocieron el error de convocar a tantas personas, descartaron cualquier tipo de torneo lucrativo. Lo cierto es que Fabián y su familia hicieron la denuncia formal por daños luego de los piedrazos y lesión generada a su mascota. Y una joven de 20 años fue asesinada y presuntamente atacada sexualmente durante el fin de semana de Fiestas Patrias en Curicó. El cadáver fue encontrado en medio de la vegetación del principal cerro de la ciudad. Hace pocos minutos nada más, la Fiscalía confirmó que un hombre fue detenido como presunto autor de este brutal crimen. A un costado del camino principal fue encontrado el cuerpo. 2 amigos que corrían justo al amanecer de este lunes en el Cerro Condel de Curicó se percataron que había una mujer sin vida tirada en medio de los matorrales. No lo pensaron y dieron aviso a la policía. Vamos a efectuar todas las pericias, tanto en el sitio del suceso como las otras de orden criminalístico que se puedan efectuar en el laboratorio. Así mismo tenemos equipo desplegado de 2 brigadas y los medios que sean necesarios y conducentes para el esclarecimiento de este hecho. La familia y amigos de la víctima guardaron completo hermetismo, aunque siguieron muy de cerca el trabajo de la Policía de Investigaciones, cuya brigada de homicidios de Talca y Curicó se encargaron de revisar el cadáver, que no presentaba cortes o impactos de bala. Se encontraba semivestida la víctima, entonces es un elemento que, por cierto, se tomarán las pruebas y pericias correspondientes a ese tipo de delito. También con la autopsia que se haga por el Servicio Médico Legal, que nos darán antecedentes más concretos de qué fue lo que le causó la muerte. Las diligencias apuntan a saber qué ocurrió en las horas previas al deceso. Una arista de episodios de violencia con su expareja está siendo investigada. Sara Muñoz Farías, de 20 años, dijo que visitaría a una amiga en Fiestas Patrias, pero no llegó. Fue ella misma quien debió reconocer el cuerpo este lunes. El sector no cuenta con cámaras de seguridad y por la pandemia, la ciudad el fin de semana de Fiestas Patrias estaba bajo cuarentena cuando ocurrió el homicidio. Se presume que ingresó caminando al cerro, aunque no se sabe si por su propia voluntad. Siempre hay gente que han pasado otras veces, violaciones, gente que se quita la vida. Ya no son los tiempos de antes. Usted va solo, tiene que ir acompañado. Tiene recreo arriba. Ayer llegaron 2 patrullas, no pudieron subir los carabineros porque está con llave. El problema es el alcalde. Y los locos llegan los carabineros, arrancan y hasta ahí llegan los carabineros, hacen lo que quieren para hacer. Se amanecen. De momento, las policías se encuentran abocadas en esclarecer los hechos. Un homicidio con presunto ataque sexual que por el momento se mantiene en un enigma. El próximo 19 de noviembre a las 9 de la mañana será formalizado el secretario del Senado, Raúl Guzmán. Junto a otras 5 personas va a ser imputado por delitos contra la salud pública. Todo esto por almorzar en un restaurante sin respetar las medidas cuarentenarias en Santiago. Lo curioso es que la fotografía que reveló la supuesta irregularidad la había tomado otro abogado que también va a ser formalizado. Hola, buenas tardes. Sí. Don Edelberto. Sí.
¿Le puedo hacer una consulta? No. Pero brevemente. El silencio de Edelberto Loyola Pérez, el dueño del restaurante, que también será formalizado por un polémico almuerzo. El pasado 25 de junio, esta cámara de seguridad captó la llegada de Raúl Guzmán Uribe a las 13 horas con 29 minutos. Al interior del local, el secretario del Senado fue fotografiado junto al fiscal Patricio Rosas y al abogado Roberto Contreras, ambos funcionarios de la Fiscalía Sur. Todos sin mascarilla ni distancia social. La salida se produjo a las 14 horas con 47 minutos. Antes de alejarse, Guzmán se dio vuelta y miró fijamente hacia la cámara. Las imágenes son insumos investigativos que nos fueron entregados por la Municipalidad de San Miguel. Aparecen 4 de las personas investigadas ingresando al lugar y las mismas personas saliendo del lugar. La cuarta persona captada por la cámara de seguridad sería un personaje clave en esta trama. Se trata del abogado Cristian Aguirre Gamboa, otro comensal de ese día en el Loyola y quien sería el autor de la fotografía donde aparece el secretario del Senado almorzando junto a Patricio Rosas y Roberto Contreras. Aguirre Gamboa, según fuentes de la Fiscalía Sur, sería un profesional que habitualmente litiga en la Corte de San Miguel. Todos, además de Edelberto Loyola, dueño del local, y su nieto Diego Aristondo, serán formalizados por infracción al artículo 318 del Código Penal. Hay normas sanitarias que tienen que ver con la cuarentena, normas sanitarias que tienen que ver con el funcionamiento de restaurantes, etcétera, etcétera. Todas ellas se canalizan en el 318 para ser penalizadas. Resulta ser el artículo 318 un refuerzo penal de las decisiones de la autoridad sanitaria. ¿Alguna información nueva? La autoridad sanitaria ya aplicó una multa de 2,5 millones de pesos a Raúl Guzmán. Y ahora, a portas de la formalización de cargos, la Comisión de Régimen Interior debe resolver la situación del secretario del Senado. Es una atribución que le corresponde adoptar al comité. No me quiero adelantar, sino una vez que se reúne el comité y se analicen todos los antecedentes correspondientes. Lo importante es que no se vea menoscabado el ejercicio de una función importante que es de la fe pública en el Senado. Mi propuesta es que se compatibilice tanto el principio de inocencia, pero también el que él representa al ministro de Fe del Senado. ¿Es condenable la conducta que alguien sobrepase las medidas de carácter sanitario? Sin duda que sí, pero no da, en nuestra opinión, ¿verdad?, por una sanción. Son ellos los que van a tomar la decisión, así que prefiero no opinar antes. Le agradezco. La presidenta del Senado, Adriana Muñoz, ha manifestado públicamente su incomodidad con el caso de Raúl Guzmán. Desde la versión del supuesto delivery, que finalmente fue descartada por las imágenes, hasta el carácter mediático que tendrá la futura formalización de cargos. Por todo esto, propuso suspender de sus funciones al secretario de la corporación. Tiene que decirse si se suspende cualquier tipo de funciones, pero eso no lo voy a definir yo. Es mi criterio general de que debería existir una suspensión. No es un despido, es una suspensión y eso lo tiene que definir el régimen interno. 19 de noviembre a las 9 de la mañana. Día y hora de la formalización de cargos en contra de Raúl Guzmán. Y este miércoles, la Comisión de Régimen Interior resolverá si aplica algún tipo de sanción al secretario del Senado. Atención a las siguientes imágenes que la verdad es que son terribles. Se trata de una paradisíaca playa de Honduras que ahora está totalmente contaminada por basura. Una gran parte de ellas son desechos plásticos. Es una muestra más de la contaminación que sufren los océanos y estudios señalan que 8 millones de toneladas de desperdicios llegan al mar cada año, cifra que podría triplicarse en los próximos 20 años. Olas de basura, en su mayoría plástico. Esos son los desechos que llegaron a las costas de Omoa, una ciudad en el norte de Honduras. Sus playas vírgenes ahora se asemejan más a un basural que a los escenarios paradisíacos que solían ser. Daña lo que es la marina costero, el gran daño que le hace a la ecología a todo esto, y no es posible que nos sigan dañando económicamente. Y ahora la basura nos termina. El impacto de esta basura no es solo económico. Los desechos de plástico se degradan con el sol
las altas temperaturas y el impacto de las olas, transformándose en micro y nanopartículas que pueden llegar a ser tan pequeñas que pueden ser vistas solo bajo microscopio. Estudios realizados por la Universidad de Newcastle de Australia demostraron que una persona promedio consume el equivalente a una tarjeta bancaria a la semana o unos 250 gramos de plástico al año, que se encuentra principalmente en el agua que se toma y en alimentos como pescados y mariscos. Entonces, si el océano está enfermo y sus especies están enfermas y están en realidad recibiendo los plásticos, va a provocar un desequilibrio y una presión negativa al resto de los ecosistemas, en realidad al resto de las especies. Las recomendaciones de expertos se basan en limitar el uso de plásticos de un solo uso, como bombillas, cubiertos y vasos desechables. Si bien la conciencia pública sobre el problema de estos desechos ha ido en aumento estos últimos años, científicos y académicos concuerdan en que estos plásticos que ingresan en el océano se triplicarán en 20 años y que los esfuerzos de eliminación actuales y planificados puedan reducir ese volumen en solo un 7%. Además, se espera que fenómenos como las islas de basura o las olas de desechos se sigan replicando. Y cambiar definitivamente, poder optimizar la cadena de valor que tiene el plástico. O sea, decir, desde la producción de plástico, con qué se está fabricando el plástico, cómo se distribuye a nivel global y qué es lo que pasa al final con el consumidor, porque nosotros somos el último eslabón antes de que después descartarlo. En Honduras, responsabilizan de la basura en el mar a un río que llega desde la vecina Guatemala, a cuyo gobierno ya le han pedido que tome las acciones necesarias para frenar el arrastre de desechos. El océano está enfermo y lo ocurrido en las costas centroamericanas es solo uno de los síntomas que se podrían replicar si es que no se toman medidas rápidas y efectivas para detener la contaminación oceánica. El estallido social del 18 de octubre y el plebiscito constitucional fueron algunos de los temas centrales del discurso del presidente Piñera ante la Asamblea General de Naciones Unidas. En la instancia, el mandatario aseguró que el gobierno tomó las medidas necesarias para respetar los derechos humanos en medio de la crisis. Atrás quedaron los días del arribo de decenas de líderes mundiales a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, reunión de alto nivel que este año y de forma inédita se realizó por la pandemia vía telemática. Formato que debió utilizar Sebastián Piñera para pronunciar su discurso, y la crisis social chilena, sus orígenes y la búsqueda de soluciones se convirtieron en el eje central de sus palabras. El mandatario aseguró que el gobierno tomó todas las medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos. Y vamos a hacer todos los esfuerzos para que en Chile no haya impunidad, ni para los que vulneran los derechos humanos, ni para los violentistas que atentan contra nuestra sociedad. Piñera valoró los 30 años de democracia y abordó los complejos momentos que provocó el estallido, la salida institucional de la crisis y el proceso constitucional que vive Chile también fue expuesto por el mandatario ante Naciones Unidas. Cuando nuestra democracia se vio amenazada, nuestro gobierno propuso y Chile optó por una salida institucional pacífica al conflicto. Estoy convencido que la inmensa mayoría de los chilenos queremos perfeccionar, modernizar o cambiar nuestra Constitución. Piñera también habló de la región y calificó de dramática la situación que vive Venezuela, país que sufre, dijo, la mayor crisis política, social, económica y humanitaria de su historia. Estamos convencidos que la mejor solución para superar la crisis en Venezuela es la constitución de un gobierno de transición y que realice elecciones libres y democráticas. Un discurso donde el presidente llamó a las grandes potencias a liderar la lucha contra el coronavirus y a no confrontarse. Palabras con las que solicitó unidad para evitar que los efectos de la pandemia y la recesión mundial fortalezcan los autoritarismos y populismos que, según sus palabras, han intentado aprovecharse de esta crisis. Bueno, el contexto económico es la pandemia y los resultados, lo que nos cuenta Andrés Vial, con dos efectos bien interesantes que nos va a desglosar, ¿no? Sí, el tema de las marcas propias. ¿Usted ha escuchado hablar de las marcas propias? ¿Tú has escuchado hablar? Sí, por supuesto. Son las marcas que aterrizaron hace más o menos 15 años en nuestro país, sin los grandes rótulos, grandes eslogan de las grandes marcas, sino que con muchas veces la misma marca del supermercado. Es lo más usual, ¿eh? La marca del supermercado y las góndolas. Exactamente.
Tímidamente aparecieron hace 15 años, hoy día ya prácticamente un quinto, un cuarto, incluso las ventas de un supermercado pueden ser exclusivamente de marcas propias. Y la crisis económica ha llevado a que muchos opten por este camino. Vamos con la gráfica. ¿Ah? Son más baratas. Mucho más baratas. Y aquí vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, mira, Iván, en una cadena importante de supermercados en nuestro país, hoy día la venta del total de ventas es un 15% de marca propia. El 2018 era un 5%. ¿Este es un ejemplo particular o es un Es un ejemplo de una cadena particular? Una de las grandes cadenas. Exactamente. En otras incluso puede llegar a un 20-25% de la venta. Mira el litro de aceite, por ejemplo. Una marca propia, 1.390 pesos. Litro original, una marca original, 1.790 pesos. 400 pesos de diferencia, que tiene entre 25 y 30% de diferencia. Sí. Por ejemplo, en detergentes, detergente líquido. ¿Te acuerdas la semana pasada que hemos visto? Acá hay una diferencia importante. Acá hay una diferencia importante en el litro, porque muchas veces no está el mismo tamaño, pero si lo dividimos por el litro, una marca propia puede ser 2.400 pesos, el precio original, una marca original, 5.500 pesos. Depende del producto. Y hay algunos productos que la gente no consume tanto marca propia, pero, por ejemplo, aseo personal. Ahí la gente como que todavía es reticente. Pasta de dientes, desodorante, en esas cosas todavía con no. las marcas más tradicionales. Sí, pero en alimentos, pero en limpieza, por ejemplo, de la ropa, ahí la gente marca propia, sobre todo ahora. La nota es de Nacho Atenas. Más económicas las marcas propias. A mí me gusta que haya harto para elegir. Son convenientes y son de buena calidad. La categoría marca propia es una categoría que va ganando cada vez más terreno. Productos para todos los gustos, las marcas propias de las cadenas de supermercado, cada vez se ganan más las preferencias de los consumidores, que de paso se ahorran parte importante del presupuesto. Es mucho más barato el producto, son por lo menos 200, 300 pesos de diferencia entre otras marcas. Sí, son más baratas algunas, es mejor buscar algo lo más barato. Y de buena calidad, claro. Economizar, que es lo óptimo, pero sí hay productos que son buenos. En realidad son más baratos. Hay maneras de elegir y uno sabe lo que quiere. Y es que en promedio, consumiendo marcas propias, en algunas cadenas se pueden ahorrar hasta un 30% de la boleta. Una ayuda al bolsillo que es bienvenida en medio de la crisis económica que se enfrenta. Y hemos visto sin duda, producto de la crisis económica actual, o la situación económica actual más bien, un aumento notable en la preferencia de nuestros clientes hacia los productos de marca propia. Los clientes obtienen un ahorro promedio de un 20 a 30% según la marca. Un consumo alternativo que en los últimos años ha mostrado un importante aumento, sobre todo en las categorías de primera necesidad, como la leche, fideos congelados y detergentes. Pero, ¿tienen la misma calidad que las marcas tradicionales? La diferencia de esto con una marca u otra no es tanta la diferencia. Trato de llevar las marcas originales. No me gustan las marcas propias. El arroz de la marca de supermercado, digamos, la marca propia. Y es bastante mejor que los de marca. La calidad, hay algunos y algunos, pero a veces salen bien buenos. Precio-calidad que asoman como un factor importante. De todas maneras, para los supermercados la pandemia les permitió mayor protagonismo. En este tiempo, lo que es pandemia, ha sido una muy buena oportunidad para que los clientes prueben nuestros productos. Tenemos casos emblemáticos como la leche líquida, que ha tenido un crecimiento importante. El cliente prefiere y le gusta probar. Hoy en algunas cadenas, la venta de marcas propias representa hasta un 20% de la canasta de los consumidores. Es por eso que incluso apuestan por nuevas categorías. Estamos avanzando en nuevas categorizaciones. Nosotros vamos a lanzar una línea de cosmética y belleza. Eso habla de que en definitiva vamos a tener un desarrollo en poder ir abarcando más y mejores productos. Productos que asoman como una nueva alternativa, tanto de consumo como para el bolsillo de los chilenos, que hoy buscan la manera de ajustar el presupuesto a su necesidad. Una buena forma de ajustar el presupuesto, las marcas propias, también ha cambiado la forma de comprar, que también es más económico muchas veces, que es el comercio electrónico. Vamos con las cifras, Iván, porque también esto ha revolucionado la forma de vender. Mira, en los supermercados, antes de la pandemia, el total que se vendía por delivery era un 1,9%. Hoy día ya es un 7,1%. Del total de venta en supermercados es por lejos el más bajito, pero ha aumentado mucho. Pero mira la siguiente, tiendas por departamento. Antes de la pandemia, un 20% se vendía mediante comercio electrónico. Hoy día, en una de las grandes cadenas,
casi el 90%. Bueno, esto explica un poco el fenómeno del retail y cómo se están reorganizando. Exactamente. Algunos que van cerrando, muchos se van reorganizando. El delivery aquí se lo va a tomar absolutamente en el tema de las tiendas por departamento. Y mira, las tiendas de mejoramiento del hogar pasaron de 5,6% antes de la pandemia en comercio electrónico a un 12,9%, pero sin duda casi el 90% son las tiendas por departamento. Otro tema que ha cambiado mucho es la cantidad de billetes que hay en los bolsillos de cada chileno. No quiere decir que estemos más ricos, no. Estamos hablando del efectivo. La peor crisis económica en los últimos 40 años, pero el dinero circulante ha crecido con fuerza durante el último año. Mira, hoy día el dinero circulante no es el que está en los bancos, el billete que está en la calle, el billete que está en el banco aquí no cuenta. 10,7 millones de pesos en billete hoy día están circulando en nuestro país. Hoy día, cifras del Banco Central, ¿tú sabes cuál es el billete más presente? El de 2000 El de 10 lucas. El de 10 lucas. El de 10 lucas, el azulito. 10,7 millones de pesos en billetes, exactamente. Un 61% más respecto a agosto del año pasado, de dinero circulante. No quiere decir que hay un 61% más de billetes que el año pasado, sino que en la calle, muchos están en los bancos. El 10% obligó a mucha gente a retirar, tener chin-chin, y también mucha gente que usó el dinero que tenía en la cuenta. La principal explicación es el circulante que hoy día está en poder de la gente que retiró el 10%. Siempre las incertidumbres económicas, la gente prefiere tener constante y sonante el dinero, no en los bancos. Hay un mayor crecimiento desde que hay registro desde 1986 del dinero circulante. Un fenómeno que se nota en las calles y lo vemos en la nota. No, nos queda una gráfica más, perdón. Nos queda una gráfica más de cuánto ha crecido el uso de billetes y también el dinero circulante. Mira, en septiembre del 2019 creció un 4% respecto a septiembre del año anterior. En octubre del año pasado, un 8%. Mira cómo va aumentando conforme la incertidumbre económica va creciendo. Un 12% en noviembre, un 38% en julio respecto a julio del año pasado y hay un 38% más de billetes. Y en agosto, esto es en efecto gran medida del 10%, 61% más de billetes respecto al año pasado. Insistimos en el concepto, billetes circulante que está en la calle, no en los bancos. La nota es de Jaime Quesada. Adelantarán el 2000. Ignorando el calendario, 33 bancos e instituciones financieras simularán que ha llegado esa temida fecha. Corría 1999 y muchos temían la llegada del año 2000. Temida porque los computadores están diseñados solo para trabajar con sistemas que reconocen 2 dígitos. No sabían qué pasaría con los computadores, menos con los bancos o cajeros automáticos. Eso generó que las personas fueran a los bancos y sacaran efectivamente su dinero. Y eso provocó una explosión de demanda por contar con efectivo, que ahora, en pleno 2020, se repitió, aunque por otras razones. Primero fue la crisis de fines del año pasado, después vino la pandemia y ahora se sumó el retiro del 10%. Los 3 fenómenos han ido en la misma dirección en relación con lo que se refiere a la demanda de efectivo. La cantidad de dinero en la economía aumentó más de un 60% en agosto pasado, una tendencia que se arrastra por meses y que arrojó como último resultado que existan 10,7 billones, es decir, millones de pesos circulando. Son récord históricos. La incertidumbre en tiempos de crisis se lleva a muchos chilenos a buscar el efectivo como resguardo. Siempre es seguro cuando tú sabes que tienes dinero. En cambio, la tarjeta tú sabes que tienes en la tarjeta, pero no es lo mismo que tenerlo presencial. A mí me pasa porque a la hora de colación voy a comprar almuerzo y algunos no te aceptan la tarjeta, sino que dinero en efectivo. Y ahí que hay como entrampado. Tiene lógica, porque no en todos los lugares te aceptan tarjeta. Y aunque el uso de tarjeta va en aumento, el efectivo sigue siendo el medio más usado por los chilenos a la hora de pagar, sobre todo en pequeños negocios como el de Beatriz, donde aún reciben, y muchos pagos, con monedas o billetes. Muchos preguntan que si aquí recibimos efectivo porque andan todos con el débito. Y hay mucha gente que ni siquiera sabe manipular la tarjeta. Alta demanda que llevó al Banco Central a aumentar la emisión de billetes, su fabricación, un fenómeno que por ahora no generaría impacto en la inflación. Con estas medidas lo que se busca precisamente es reactivar la economía y no producir un efecto inflacionario. Yo creo que es un dato que hay que mirar con atención. Por el momento no genera un riesgo inminente de inflación, como hubiera ocurrido en otras circunstancias, pero da cuenta justamente de la incertidumbre que, afecta a todas las familias. Por eso el Central reforzó la coordinación con bancos y empresas que transportan dinero a cajeros, para que no falten billetes. El efectivo, ante situaciones de incertidumbre,
sigue siendo como un motivo, un elemento muy importante de precaución y de resguardo para las personas. El efectivo en manos de los chilenos anotó un inédito aumento, señal que el dinero constante y sonante sigue siendo el preferido. Seguimos hablando de sueldos, de billete, el salario mínimo que hoy día fue noticia. El Senado aprobó este martes la insistencia presentada por el gobierno en relación al proyecto de salario mínimo. Con esto el Ejecutivo podrá nuevamente poner en trámite el proyecto tras el rechazo en la Cámara de Diputados. Por 40 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el gobierno consiguió mantener en debate el proyecto que reajusta el salario mínimo. En la Cámara Alta, los senadores de oposición se mostraron disponibles, ya que ven una opción de habilitar un nuevo diálogo entre la moneda, la Cámara y la CUT. Esta insistencia se produjo luego que los diputados rechazaran la propuesta del Ejecutivo, que consideraba un reajuste real de 0%. En la instancia, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, señaló que a los parlamentarios la necesidad de encontrar un acuerdo y propuso establecer una medida alternativa para trasladar de alguna manera el debate para el próximo año, desanclándolo del debate político. Don Iván Núñez, el efecto en el bolsillo de este contexto económico en los billetes, en las marcas propias, la economía. Andrés Vial, muchas gracias. Tal cual, muchas gracias. Chao, chao. Vale, vamos con otras noticias. Con disparos de escopeta y palos prácticamente destruyeron el automóvil de sus vecinos. Esa fue la furiosa reacción de una familia en Ovalle que protagonizó una violenta riña que terminó con 2 personas detenidas. Uno de los agresores quedó en prisión preventiva. Primero fueron 2 disparos contra el automóvil. Segundos después, 2 personas con palos en mano se encargaron de romper todos los vidrios. La misma mujer que disparó arremete otra vez. Finalmente, entre 5 prácticamente destruyeron el automóvil que estaba estacionado afuera de una casa en una población de Ovalle. Da miedo, oiga, da miedo porque salieron con escopeta, con palos. Es tranquilo, si parece que esa gente no es de acá. Pero qué pena que pase todo esto, pues, justo en la fiesta y en las pandemias. No debería pasar. Furiosa reacción de estos vecinos que quedó registrada en las cámaras de seguridad. Días antes, en pleno 18 de septiembre, esta joven fue abordada por la misma mujer de la escopeta, que ahora avanzó acompañada. Claro que aquí la agresión fue física. Entre ambas familias se golpeaban mientras otros intentaban separar la pelea. Todo esto ante la presencia de menores de edad. Aquí mi mamá no es la culpable. Aquí si hay alguien que es culpable es la persona que nos ha hecho hostigamiento por durante más de un año. Y a producto de calumnias, producto de pelambres, producto de poner mal a una persona que lo único que hace es vivir su vida. En que habían habido posteriores denuncias por ruidos molestos y al parecer la persona que ocasionaba todo esto reaccionó de muy mala manera. Violencia desmedida en plena cuarentena total. Fue el dueño del vehículo quien dio aviso a carabineros. Detuvieron a un hombre y a la mujer que disparó. El arma que aparece aquí aún se busca. Donde ingresaron los funcionarios, proceden a la detención y a su vez registran el inmueble, no encontrando armamento, consultados los detenidos, manifiestan que lo fueron a lanzar a un sector de un río y hasta el momento no han podido dar con el arma mencionada. Por los delitos de porte ilegal de armas, disparo injustificado, daños, amenazas y poner en riesgo la salud pública, fueron formalizados los detenidos. Esta mujer, la protagonista de las impactantes imágenes, fue la que recibió la mayor medida cautelar. Quedando uno de los imputados sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva y el otro a la medida cautelar de arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a la víctima. Acusaciones cruzadas, denuncias de ataques, posibles rencillas anteriores. Es lo que determinarán los 60 días para investigar estos hechos. Agresiones que no terminaron con lesionados, pero sí con varios videos del evidente nivel de violencia entre estos vecinos. Comenzó como los Campos de la Libertad y ha cambiado 5 veces de nombre. Estamos hablando de la Alameda de las Delicias, que pasó a Bernardo Higgins. 200 años han pasado desde que se instauró como la principal calle de Chile. Testigo de celebraciones, protestas y de las manifestaciones más grandes de nuestro país. Mire.
Antes de llamarse Alameda de las Delicias, se llamó la Cañada de San Francisco. Es que siempre ha estado pegadita a la iglesia de los franciscanos y pasó de ser un lecho del Mapocho a un vertedero. Eso antes que un 22 de septiembre de 1820 recibiera el estatus de Alameda. No es fácil recorrer los 200 años de la principal calle de Chile, la misma ideada por Bernardo Higgins, pero contrario a lo que se cree, su nombre en un principio no fue Alameda de las Delicias. Que en los tiempos coloniales era bastante fea porque se tiraban las basuras, era como en el fondo un canal, una acequia, uno podría decir un poco más grande que una acequia. El gesto de O'Higgins es muy interesante porque él nombra a la Alameda como campo de la libertad civil. Ese es el nombre que le da y en el fondo es un acto político y republicano. De los campos de la libertad civil pasó a llamarse Alameda de las Delicias y después de eso solamente Alameda. Entrado 1900 cambió a Bernardo Higgins y en la dictadura militar se le agregó el adjetivo de libertador. Y si bien O'Higgins la creó, fue otro el que le dio el estatus de paseo de la alta sociedad. El otro ya gran gesto es de Vicuña Maquena, que transforma la Alameda en el gran espectáculo urbano, con mobiliario urbano, grandes monumentos. Por eso entre la Biblioteca Nacional y el Cerro Santa Lucía hay una plazoleta que recuerda a Benjamín Vicuña Maquena, el senador, diputado e intendente que visualizó la Alameda con grandes monumentos como la Biblioteca Nacional, la Casa de la Universidad Católica y la de Chile, el Cerro Santa Lucía, el Club de la Unión y las casas de la alta sociedad santiaguina. Lo transforman en un paseo y ese es un gesto decisivo. Él es el que le da el estatus de la gran principal avenida paseo de la ciudad. Durante el siglo XIX va a ser el lugar donde va a pasear la élite y después en el siglo XX va a ser protagonista de las transformaciones urbanísticas para que puedan transitar no solo personas de pie, no solo caballos, sino también tranvías. Y si los Álamos los trajo Bernardo Higgins desde Mendoza, el siglo XX conoció de su esplendor. Para el centenario de la patria, la Alameda se llenó de los grandes monumentos que hasta hoy persisten. San Rosendo a vivir en la ciudad. Ahí estuvo la Pérgola de las Flores y las primeras e incipientes tiendas que perfinaban a la capital como un Chile moderno. La misma Biblioteca Nacional, que se va a inaugurar después en 1924, se pensó como un proyecto centenario. Se atrasó. Y si los 8 kilómetros de la Alameda cumplen 200 años, en 60 de ellos, don Julio Malvino ha estado en su kiosco, en la Alameda esquina Morandé. No solo vende diarios, ha presenciado los hitos más importantes de la principal arteria del país. Para mí lo que me ha quedado mucho han sido las concentraciones políticas, por ejemplo. Se comentaba que la más grande fue la concentración de la juventud en el tiempo de Frei, pero a mi juicio, cuando hubo más gente aquí en Alameda, fue el cierre de campaña de Allende, que fue aproximadamente el 30 de agosto de 1970. Ha sido testigo de la Marcha de la Patria Joven de Frei Montalva, del paseo de la Reina Isabel II de Inglaterra, del golpe de Estado, de la inauguración del Banco del Estado en 1953, de la visita de Juan Pablo II, del funeral del general director de Carabineros Alejandro Bernales. Cuando pasó el general Bernales, mira, como muchos años nos veía la gente llorar. Gracias, que el Señor los tenga en su reino, gracias, general. La gente aquí, sobre todo las mujeres con pañuelos blancos y llorando. De la celebración de presidentes ganadores, del llanto de los perdedores y de las protestas en contra de los gobiernos de turno, con disturbios y piedrazos de lado y lado de la Alameda. Así siempre todas las celebraciones políticas se hacían aquí. Después fueron muchos años después fue Plaza Italia, pero se hacía aquí. Que Alessandri siempre pasaba con un señor acompañándolo, una especie de estafeta que tenía él. Y él muy pausado, así como relajado, pasaba caminando, se paraba frente a mi kiosco que estaba ahí enfrente antes, miraba las noticias y me saludaba una venia y pasaba. La Alameda es eso, un reflejo de los chilenos, un testigo permanente de nuestra historia. La calle que es vecina del Palacio de la Moneda, de los grandes monumentos, del paso de millones de chilenos a diario y de decenas de buses. La misma que se abrió hasta las entrañas para la construcción de la línea 1 del metro. Una calle que ha crecido con el mismo crecimiento del país. De esta gran calle que en el fondo nos comunica directamente con el Poder Ejecutivo, el que tiene que escuchar las demandas, y también se comunica con la Plaza Italia, que es otro punto de inflexión bien interesante. Cuando hay demostraciones, grandes celebraciones, etcétera, la gente va a la Alameda. Es un eje donde pasa todo.
Acá, el 25 de octubre de 2019, se congregaron más de 1 millón de personas que llenaron la Alameda en medio de un movimiento social que remeció a la patria. Portugal, en Las Tarrias. Nunca antes tanta gente salió a las calles como en las imágenes que estamos viendo ahora. Es que la Alameda simboliza eso también. Es el lugar de las grandes manifestaciones, de esas convocatorias históricas. Como construcciones sociales que de repente son como más espontáneas de lo que uno piensa, pero que se transforman en algo más establecido en el tiempo. Y es por eso que instintivamente cuando hay demostraciones, grandes celebraciones, etcétera, la gente va a la Alameda. La última gran concentración fue el 8 de marzo de 2020, antes de que la pandemia nos confinara por meses. Pese a todo, don Julio continúa en su esquina y nos entrega un detalle desconocido. Don Julio parece loquísimo que en medio de la modernidad, de buses eléctricos, de la cantidad de gente que pase por aquí, todavía queda el último álamo de la Alameda. Pero aquí tenemos frente a nosotros el último álamo que ya está bastante deteriorado abajo, pero todavía sigue en pie. Y mi pregunta siempre ha sido la misma: ¿por qué lo dejaron? ¿Por qué este? Pero ahí está prácticamente el símbolo de la verdadera Alameda. Un álamo de 200 años que sobrevive en el bandejón central de la Alameda, a un costado del Paseo Ahumada y cercano a la Universidad de Chile, que ha sido testigo de las chinganas de los soldados retornados victoriosos de la Guerra del Pacífico, de más de 20 monumentos, de edificios coloniales y modernos, de manifestaciones pacíficas y otras no tanto, de vencedores y vencidos, de celebridades del triunfo de la Copa América. Un 22 de septiembre de 1820, la Alameda se inscribió como tal, la avenida más importante de Chile, la que une el poniente con el oriente, la de los ricos y de los pobres, la misma que seguirá firme, igual que su último álamo, en medio de la gran ciudad de Santiago. 200 años de la Alameda, el reportaje de Juan Carlos Alarcón. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a los deportes con Roberto Cuevas. Se armó la fiesta en Italia. Miren esta imagen de Arturo Vidal y Alexis Sánchez juntos en un club tras 13 años. Este martes, el Rey fue oficializado como nuevo refuerzo del Inter de Milán. ¿Cómo les va? ¿Cómo está? Buenas noches. Pero mire, qué lindo, ¿no? Dos de los componentes más importantes de la generación dorada unidos otra vez por una causa: quitarle el Scudetto a la Juventus. Vidal firmó por 2 años para otro conversable. Ya habló con Antonio Conte y se prepara con su nueva armadura para salir al campo de batalla en el calcio. Oficial, @KingArturo23, nuevo jugador del Inter. Era la confirmación que se necesitaba, el cabo que faltaba por atar para el comienzo de una historia que promete. La firma para sellar el contrato. El 22 será el número del Rey. Así será la camiseta oficial y la alternativa de Vidal, que jugará en su 5º club en Europa. Hoy empiezo con mucha ilusión una nueva etapa en mi carrera. El Rey llega a aportar dinamismo, gol, ductibilidad, personalidad y hambre. Gracias Inter por creer en mí, a mis nuevos compañeros y todos en el club por la linda bienvenida. Primer entrenamiento vestido de Nero Azzurro, el Rey con la sonrisa de siempre. Corriendo como el guerrero que es. Nuevamente una sonrisa. Vidal ya entrena con sus nuevos compañeros, pero hay uno que ya conoce de sobra. La imagen del día: Alexis y Arturo juntos y felices, tal cual como lo son hace casi 15 años. El 10 de julio de 2007 fue la última vez que ambos jugaron juntos por clubes, fue en Colo-Colo, donde muy chicos ya asomaban como dos deportistas altamente competitivos. Y durante el tiempo que estuvimos en Colo-Colo, bueno, eran muy jóvenes todavía en ese tiempo, siempre andaban los dos riéndose, siempre andaban los dos ahí tirando talla. Los dos ahí se molestaban de que iban así, uno era mejor que el otro, siempre como que estaba esa competencia sana de ambos de poder triunfar. Verlos juntos es repasar los episodios más gloriosos de la generación dorada. Así reaccionó Alexis a este reencuentro con una historia de Instagram. Dos de los mejores futbolistas de la historia de Chile, siempre con espíritu ganador desde pequeños. Y siempre tallas de juego, de entrenamiento. Entonces todas esas cosas yo creo que la relación que ellos han tenido durante largos años de carrera
ha sido importante para los dos. Entonces ahora que nuevamente se vuelvan a juntar. Dejas el trono, pero siempre serás un rey en la liga. Gracias. El adiós de la Liga Española y de Barcelona, que además publicó un video con los mejores momentos del rey en Cataluña. Del barrio El Huasco a la ciudad de la moda, comienza una nueva historia en la carrera del para muchos mejor futbolista de la historia de Chile. No solo Rey se encuentra con Alexis, Antonio Conte y Arturo Vidal vuelven a trabajar juntos en un equipo que quiere ganarlo todo. Lo pidió expresamente. El técnico italiano cuenta con el total apoyo del presidente del cuadro lombardo para seguir reforzando este equipo para que sea verdaderamente un super Inter y quitarle todo a la vecchia señora. Una fotografía que dice mucho, una imagen que retrata perfectamente la relación entre Arturo Vidal y Antonio Conte. El técnico italiano al fin cuenta con el guerrero. Creo que si debo ir a una guerra, lo quiero conmigo. Porque si Conte lo elogia, Vidal lo hace de vuelta. Con Conte como entrenador, que es una máquina como entrenador, tácticamente el número uno. Multicampeones con la Juventus, ahora son parte de un equipo de elite, de un Inter que quiere ganarlo todo, y el presidente lombardo, Steven Zhang, es el principal aliado. ¿Qué hizo que usted eligiera a Conte para liderar este ambicioso proyecto? Es el número uno, definitivamente es el mejor entrenador del mundo. Claro, si hace un año fue el belga Romelu Lukaku, ahora Steven Zhang le hizo realidad el sueño a Conte contratando al rey, pero el estratega sigue observando y lo hace directamente hacia la Premier League. Ha sido la gran figura del Chelsea en las últimas temporadas. El francés de 29 años, N'Golo Kanté, es ahora la auténtica obsesión de Antonio Conte. Quita balones, intercepta, habilita, hace goles y también golazos. El problema, quizás lo que advierten en la televisión italiana, la gran cantidad de volantes que tiene el Inter, pero a pesar de eso, ponen al King como titular. Incluso especulan con que el chileno actúe de 10, pero con la libertad de pisar ambas áreas y aportando su gran despliegue en la zona media. El danés Christian Eriksen será el gran damnificado con la presencia del rey. La dupla Conte-Vidal se reúne en este nuevo Super Inter de Milán. ¿Qué les parece? Entonces ahí estaremos pendientes de lo que hará el Inter, nuestro Inter ahora. La Garra Blanca despidió a Colo-Colo antes de viajar a Brasil. El equipo de Jara cumplió con la burbuja sanitaria y ya se encuentra en Curitiba. Un inesperado último aliento recibió Colo-Colo antes de viajar a Brasil para jugar Copa Libertadores. Lienzo, banderas y cantos antes de que Gualberto Jara y compañía ingresaran a la burbuja sanitaria exigida por Conmebol previo al viaje a Curitiba. Pasadas las 13 horas, el equipo Albo se embarcó en un vuelo charter especial de Conmebol rumbo a Brasil. El equipo, al interior de su propia burbuja sanitaria, ingresará al tercer país en el mundo con más contagios de COVID-19. Vamos atualizar juntos os números da pandemia de coronavírus no Brasil. Pese a que la situación país estaría mejorando, los contagios continúan. Sin ir más lejos, en Copa Libertadores se vive el caso del Flamengo Carioca con 7 positivos. Que eso nos afecta a todos, ¿no? Colo-Colo tiene que respetar la burbuja sanitaria. Hasta Curitiba llegaron todos menos los lesionados Saldivia, Barroso y Paredes. De los tiempos de recuperación, el club sigue sin informar. El
El moderno estadio Arena da Baixada recibirá este miércoles al equipo Albo a las 19:15 cuando enfrente al Atlético Paranaense, un partido que el técnico Albo ya palpita. Imaginamos a Paranaense como con el estilo, digamos, clásico del fútbol brasilero, ¿no? El cacique viajó con mascarilla, los protocolos sanitarios y dentro de la burbuja sanitaria a Brasil. Jara y compañía van por un partido clave en Copa Libertadores. Y revisamos buenas noticias con Cristian Garín, que apabulló a Kei Nishikori, actual 35 del planeta, y avanzó a octavos de final del ATP 500 de Hamburgo. El nacional lo venció al ex 4 del escalafón en 1 hora y 17 minutos por parciales de 6-0 y 6-3. Su próximo rival será el local invitado Yannick Hoffmann. Buena actuación entonces de Cristian Garín. Vamos ahora a lo que está aconteciendo en el ciclismo, porque hay escándalo en el Tour de Francia. Hay una investigación por posible doping y tienen como sindicado a uno de los implicados, al colombiano Nairo Quintana. Escándalo en el Tour de Francia. Un caso bajo investigación por posible doping y que tiene en la lupa a la arquea del colombiano Nairo Quintana y donde ya hay 2 detenidos por la policía francesa. Todo ocurrió con control de rutina a la habitación del crack colombiano, donde, según medios europeos, se ubicaron soluciones fisiológicas y sustancias que pasaron a peritaje. Se tienen dudas de Nairo, su hermano Dyer y el otro cafetalero del equipo francés, Winner Anacona. Arkea había comunicado, confirma el hecho y se desmarca apuntando al círculo íntimo de los Quintana. Obviamente apoyaremos a nuestros corredores, pero si el resultado al final de la investigación actual llegan elementos que confirmen la veracidad de las prácticas de dopaje, el equipo se desvincularía de inmediato. Son pocos los que se han pronunciado al respecto. Uno de ellos, el ciclista Rigoberto Urán, amigo de Nairo. En el Tour y en muchas carreras hay muchos controles. Nosotros estamos siempre muy controlados. Obviamente nos hacen controles frecuentemente, controles en nuestras casas, controles en Colombia siempre. Más de 100 mililitros de suero fisiológico fueron encontrados en la pieza del hotel donde se hospedaba parte del equipo de la Arkea. La investigación está en curso. De confirmarse la sustancia de dopaje, Nairo y el resto podrían arriesgar cárcel, de un hecho que tiene al mundo del ciclismo en shock. Y el ícono del básquetbol internacional y de la NBA, Michael Jordan, compró un equipo de la serie NASCAR de automovilismo y reclutó al piloto afroamericano Bubba Wallace para competir por la escudería la próxima temporada. Jordan será el propietario mayoritario de la nueva franquicia, con el veterano piloto Damie Hamlin como socio. ¿Qué tal lo que es tener dinero para poder tener un equipito ahí en la NASCAR de Michael Jordan? Ya tiene un equipo de la NBA, le faltaba uno de esta serie, con ese piloto que ha generado mucha, pero mucha controversia por su color y que ha estado muy, pero muy latente en Estados Unidos. Vamos a una pausa comercial, con esto finalizamos deporte, pero usted no se vaya de 24 horas Central. Que esté muy bien, buenas noches. De regreso a las noticias, le contamos que ante la incertidumbre laboral por la pandemia y la necesidad de generar recursos, un padre masajista se reinventó haciendo delivery, pero con su hija de 4 años. Dice que el ritmo de trabajo lo maneja ella, desde un solo pedido hasta 4, ¿sabe? Eso sí que conlleva algunos riesgos. Claro ejemplo del que se quiere superar, ¿vale? Veo esa imagen y me acuerdo de mi hija. Yo hago esto con todo el amor de mi vida, realmente, pues. Aquí está un vil ejemplo de las personas que quieren salir adelante. Con su hija atrás. Me partió el alma esta vaina, ¿vale? Ella es una de las que está en la silla y se la pasa gritando, ¡más rápido, más rápido! Entonces, yo como padre me siento muy orgulloso. El personaje detrás de este video viralizado es Omar Martínez, padre de 31 años, quien trabaja con su hija Verona de solo 4. Nos reciben en su casa, nueva jornada de reparto para ellos que comienza con un buen desayuno por la mañana. Ahora vamos a alistarnos de nuevo para trabajar delivery, ¿ok?
De ahí los preparativos para salir a terreno. La seguridad es importante, con casco ambos, también mascarillas. Son en promedio 25 kilómetros diarios que recorren en bicicleta. Sé que obviamente esto tiene un riesgo, que uno está en la calle y hay que tratar de usar las aceras, las ciclovías. Si hay que esperar que un carro pase, hay que esperar que un carro pase, 1, 2, 3, para tener ese cuidado con ella. Porque si nos quedamos en casa vamos a estar un poco más cómodos, más tranquilos, pero la parte monetaria no fluye. Oman llegó hace 4 años a Chile desde Venezuela. Aquí aprendió a realizar masajes terapéuticos en diferentes disciplinas, pero la pandemia le cerró varias puertas. Lo hacía en su casa de manera independiente. Estaba muy cerca de abrochar algunos proyectos, pero que hoy se encuentran inconclusos. Sin la oportunidad de generar ingresos, decidió aventurarse al delivery. Adaptó un motor a su bicicleta para evitar un desgaste que dice es agobiante. Igual fui un niño y me encantaba que mi papá, no sé, me llevara, me trajera, me motivara. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a mi hija. Pues. Por lo general, el ritmo lo marca ella. A veces salimos y nos da chance de hacer 4 delivery, como puede ser que me dé chance de hacer 1. Ya conseguimos la moto, está en esa casa, el sujeto está armado. El padre sabe que se expone, entre otras cosas, a robos que ya han afectado a repartidores. Por eso lleva consignas en su mochila, y es que los delivery se han organizado para ir en búsqueda de lo que les han arrebatado. Un eventual delito o simplemente un accidente de tránsito, pero quienes se dedican a esto saben que siempre hay un buen argumento en este tipo de casos. No está haciendo nada malo, está trabajando, está haciendo de la manera más responsable creo que puede. Se gana muy poco, por ejemplo, por pedido se gana como 1000 pesos, imagínate el hombre. Tiene que ir para allá, para acá, para allá, para acá con la hija, para darle de comer. A pesar de lo que sea, de que es un peligro, está dando todo porque no le falte nada a su hija. La madre de Verona trabaja y los jardines infantiles no están abiertos, por lo que Oman queda a su cuidado. La necesidad de generar ingresos lo hace trabajar siempre y cuando ella quiera. Dice que le pretende inculcar el esfuerzo, algo que por ahora no le ha significado críticas, pero sabe que es una gran responsabilidad. Hasta ahora no me he encontrado a nadie en la calle que me diga, mira, qué irresponsable eres. ¿Y los colegas delivery? No, me apoyan 100%. Tienes algo valioso que lo llevas atrás, ¿ok? Y obviamente está bajo tu cuidado, bajo tu responsabilidad, pues. Y sí, siento miedo a veces cuando estoy en la calle, pero bueno, trato siempre de tratar de desviarme, pues. Le queda tiempo indefinido en este oficio. La pandemia todavía no le devuelve la chance de reanudar sus proyectos con los masajes terapéuticos. Mientras tanto, seguirá trabajando junto a su hija. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Salamán, y su par de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, reiteraron en la Cámara de Diputados que el gobierno no va a firmar el acuerdo de Escazú. Ambos expusieron los argumentos del Ejecutivo para no suscribir este tratado, que busca ser el primer gran acuerdo ambiental en Latinoamérica y el Caribe. Cuestionaron la ambigüedad sobre las obligaciones a las que se comprometería el Estado, señalando que Chile podría quedar expuesto a demandas internacionales, afectando, en su opinión, de esta manera la soberanía. Para su entrada en vigencia, el tratado requiere la concurrencia de 11 países y hasta ahora solo lo han ratificado 9. El plazo original para adherir al pacto es hasta el 26 de este mes. Hay declaraciones. En muchos casos, el tratado se refiere a materias de gran importancia de manera vaga y ambigua, y particularmente en forma indefinida e imprecisa en términos de las obligaciones a las que se compromete el Estado que en definitiva lo suscribe y ratifica. Esto es vergonzoso. Fue Chile que propuso el acuerdo de Escazú. Fue Chile que lo promovió. Y ahora es Chile que se desembarca de esto, además con un conjunto de argumentos que son mentirosos, que son falaces. Continuamos con la noticia contándole que hay tensión y expectación en Chile Vamos por las negociaciones que buscan candidatos en la próxima elección municipal. Vitacura es un ejemplo de esto y la figura de la carta de UDI, Pablo Salaquet, provocó un quiebre entre RN y el gremialismo. Es la comuna que está en la mira de Chile Vamos y lo que aquí ocurra puede marcar el futuro del sector. Vitacura, emblemático municipio que por 25 años lideró el RN Raúl Torrealba y que hoy desean 4 postulantes oficialistas.
La carta de la UDI es Pablo Salaquet, exalcalde de La Florida y Santiago, se alejó de la primera línea política tras el proceso en su contra por el caso Penta. Quedó demostrado que nada hubo y segundo, todo ello es del pasado hace mucho tiempo. Y vuelvo, en primer lugar, por mi vocación social. 2, tomé la decisión a partir del 18 de octubre del año pasado. RN tiene 2 alternativas, Max del Real y Carlos Cruzcoque. Uno es concejal, el otro ya ejerció esa función. Son tiempos de caras nuevas, de nuevas generaciones que tenemos que tomar el timón. Yo espero que el próximo alcalde no sirva esto para un trampolín político ni para un premio de consuelo. Evópoli también quiere que uno de los suyos asuma la alcaldía y la exministra del Trabajo del primer gobierno de Sebastián Piñera, Camila Merino, es su carta. Nosotros en Evópoli estamos defendiendo las primarias porque el futuro de Vitacura lo tienen que decidir sus vecinos y vecinas. 4 opciones y los 4 apuestan por primarias en el sector para definir la carta oficialista, proceso que ha generado tensión en Chile Vamos. RN, a diferencia de lo que opinan sus candidatos, no quiere primarias y la pugna con el candidato de la UDI es evidente. Tenemos el legítimo derecho de seguir luchando por liberar esa comuna y en ese sentido, quiero ser claro, no vamos a renunciar. Muchos consejeros y militantes de Renovación Nacional me han invocado razones plausibles para no apoyar la opción del señor Salaquet. No hay vetos a candidatos, no debiéramos tener un camino que exacerbe los ánimos, muy por el contrario. El fin de semana el Consejo General de RN definirá si van o no a primarias municipales y se espera un tenso debate, porque Vitacura es solo un ejemplo de los 50 acuerdos que Chile Vamos está buscando en diversas comunas del país. Nosotros como partido defendemos las primarias, creemos que en el escenario actual nosotros pensamos que es la gente la que tiene que decidir cuando hay más de un candidato. Nosotros tenemos un acuerdo político donde las primarias es el mecanismo para definir las diferencias. Para Evópoli, las primarias no son transables, es un tema de principio. Diferencias instaladas mientras el reloj avance rápido. El 30 de septiembre a las 24 horas vence el plazo para declarar candidaturas ante el CERVEL, porque las elecciones primarias de alcaldes y gobernadores deben realizarse el 29 de noviembre. ...24horas.cl. Atención, porque más de 1.382.000 solicitudes aprobó el Servicio de Impuestos Internos para el préstamo solidario por la pandemia. ¿Quiénes pueden pedirlo? ¿Cómo es el proceso para postular? Ingresa a 24horas.cl y puede revisar todos los detalles para obtener esta información, postular adecuadamente a este beneficio. Bien, pues estamos terminando las noticias. Le damos las gracias por acompañarnos, por informarse junto a nosotros. Permanezca en nuestra sintonía. Llega un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. No se lo pierda. Que tenga buenas noches.